Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la parte final del capítulo 16, San Lucas redondea sus enseñanzas sobre las riquezas con la narración del rico Epulón y el pobre Lázaro. Este último es el único protagonista de todas las parábolas que aparece con nombre propio, que en este caso significa Dios ayuda. Había un hombre rico, dice el evangelista, que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Epulón, como se le llama, la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Epulón no es un nombre propio, no es como Lázaro y Epulón, en el sentido de dos nombres, ¿no? Epulón es un sustantivo. Dice el diccionario, hombre que come y se regala mucho. No es ninguna alusión personal a nadie de los aquí presentes. Es una persona, pues como hemos visto, un poquito significativa. Lo que este personaje vestía y comía no era propiamente malo. El Señor no recrimina algún acto concreto suyo, sino la omisión. Tenía ciego el corazón para ver las necesidades ajenas. Solo pensaba en sí mismo, qué se iba a vestir, qué iba a comer, y no pensaba en qué iba a vestir y qué iba a comer el otro, las necesidades del prójimo. En los demás solo veía qué tanto facilitaban o entorpecían sus proyectos. Por eso San Jerónimo le reprocha vivamente. Dice, no se le acusa de ser un avaro, un ladrón o un adúltero, ni de haber hecho nada malo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Nada de eso es malo. Lo único que se le reprocha es su soberbia. Oh tú, el más desdichado de los hombres, estás viendo yacer ante tu puerta una parte de tu cuerpo y no sientes conmiseración alguna. Ustedes saben, en la puerta de la casa estaba un limosnero, enfermo, como lo miraremos ahora, pobre, y este se desentendía plenamente de él. Benedicto XVI, comentando esta parábola, dice que Jesús presenta como advertencia la imagen de un alma arruinada. Siendo rico, era arruinado, porque estaba en la pobreza de la arrogancia. Como se dice por ahí, solo tenía plata, lo único que tenía era dinero. Arruinado por la arrogancia, arruinado por la opulencia, que cavó ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre. Después veremos que en el otro lado, más allá, dirá eso Lázaro. No es que entre ustedes y nosotros hay un abismo infranqueable. Bueno, ese abismo se lo trabajó, se lo cavó el mismo Epulón. El foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro, el foso de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente ya irremediable. De hecho, lo que se le recrimina es que el Epulón no reparaba en que un mendigo, sigue diciendo el evangelista, llamado Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, las migajas. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. La imagen que nos presenta Jesús es lamentable. Se trata de un cuadro de pobreza extrema que clama al cielo por el contraste con el nivel de vida que lleva el rico Epulón. Lázaro deseaba saciarse no con las obras del banquete, sino con las migajas que caían de la mesa.
pues todo eso nos hace pensar en la actitud cristiana ante las riquezas. El tiempo de Cuaresma es un buen momento para pensar en el desprendimiento. No vaya a ser que esas riquezas lo arrojen a uno, le impidan volar, le impidan pensar en el más necesitado. Por eso en Cuaresma las conferencias episcopales promueven lo que se llama la comunicación cristiana de bienes, ya que se promueve la austeridad, el ayuno, las obras de misericordia, es decir, que lo que yo ahorre con mis gastos, que deje de hacer, ese dinero lo emplee en el servicio a los demás. Que decir, hombre, pues voy a dejar de comer tal cosa, y esa plata que comería, pues la llevo a esa alcancía la entrego en la iglesia, y con todas esas alcancías se hacen cantidad de labores sociales. O uno mismo puede decir, hombre, no voy a tomar. Recuerdo un amigo que me decía eso hace unos años, no a tomar vino en toda la Cuaresma. Este era de España, que ya toman vino bastante. Bueno. Y si uno además dice, todo el dinero que me ahorré en el vino, pues lo voy a dar como limosna a una persona necesitada, a una familia pobre. Pensar la virtud de la pobreza, cómo me puedo desprender. No creo que ninguno aquí sea pues así propiamente un rico pulón que se banquetee o que vista con púrpura todos los días, pero sí puede uno mirar el armario, por ejemplo. Hay gente que tiene como un stock ahí que parece un almacén, ¿no? Camisas y camisas y camisas, y uno pues podría mirar, hombre, cuántas camisas puedo necesitar, como, no sé, no voy a decir un número concreto, pero no sé, más de 50 no. Es famosa la esposa del tirano filipino Marcos, que dice que tenía más de 300 zapatos. Es famoso pues el estantería de los zapatos de la señora esta, que después dijo que no, que era que quería hacer un museo. Claro, la vergüenza de cuando eso salía, señora, 300 zapatos, uno para cada día del año, ¿no? Pues bueno, no tendremos 300 zapatos, pero vamos a ver. Si de pronto hay unos tenis ahí que no usamos hace 6 meses y cuando pues algún pelado por ahí le podría servir para jugar, o a una familia pobre, se los pondrían como traje de fiesta, ¿no? Y nosotros ahí con ellos guardados. Punto mirar qué cosas nos sobran, incluso de lo que no sobra, incluso decir, bueno, me puedo apretar un poco y puedo donar esto a una persona necesitada o a los pobres de la iglesia. Bueno. Pero no quería detenerme específicamente en la virtud cristiana de la pobreza, que da para sí, pero lo hemos meditado antes, aunque ahí queda anunciado el tema por si alguien puede pensárselo y ahondar por ahí en cómo desprenderse más de los bienes materiales. Quería pensar más bien en el tema de la fraternidad cristiana, a la que se oponen la soberbia y la crueldad que vemos en este rico. Probablemente de ninguno de nosotros se pueda decir que se vestía de púrpura y de lino y que banqueteaba cada día. Esto sigue pasando. Pues, los jeques que tienen, me contaban por ahí en España, hay palacios de señores que cada día hay unos banquetes tremendos, pero ni se los comen, es por si viene en el avión. Entonces para él y sus amigos. Si no viene, todos esos grandes banquetes a la basura. Claro, todo eso clamará al cielo el día del juicio, pero sin darnos cuenta sí que podemos cavar un foso de cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar. Y por eso acudimos en este rato de oración al Señor pidiéndole que nos conceda un corazón capaz de ver las necesidades ajenas. El Catecismo de la Iglesia hace ver la actualidad de esta parábola. Dice, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola. En esa multitud hay que oír a Jesús que dice, cuanto dejaron de hacer con uno de estos, también conmigo dejaron de hacerlo. Por eso el Papa Francisco, hablando del coronavirus, de los enfermos de esta enfermedad, de los que han muerto, que rezar por ellos, dice, bueno, pero no pensemos solo en eso, pensemos en esa también tragedia que sigue sucediendo en las fronteras cerradas, ¿no? Los de Siria que quieren entrar a Europa y les cierran las puertas, los de Grecia, etcétera. Como decir, esos son leipulones modernos. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros a recibir
al prójimo necesitado, a ese compañero que quizá necesita una explicación, a ese pariente que necesita que le perdonemos una ofensa quizá ya muy lejana en el tiempo. Bueno, pensar nosotros, esa multitud de personas que están necesitando nuestra colaboración. Ser solidarios con el sufrimiento ajeno. Ese es uno de los puntos de la Cuaresma, ¿no? Las obras de misericordia. Cuánto bien nos hace esa campaña de comunicación cristiana de bienes, ese sacrificio de gustos, de caprichos, también de aficiones nobles, para dedicar el importe de ese sacrificio al servicio de los menos favorecidos. La limosna, ser generosos con la limosna. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo, sabemos que la limosna pública pues a veces es manipulada, entonces pues bueno, saberla hacer a instituciones que sabemos que hacen bien, en la misma iglesia, en un ancianato, o a personas que sabemos que lo necesitan, lo que llaman pobres vergonzantes, que no se sabe, no es público, pero que viene bien, una ayudita quizá a través de una institución. Recuerdo Juan Pablo II se decía eso, que cuando lo buscaban allí él decía, vaya a tal institución en la esquina, allá pregunta que allá le dan, allá son muy generosos. Y él llamaba aparte y decía, denle y tenía una cuenta para que le dieran, pero no parecía que fuera él, parecía que era la institución de caridad, y en realidad le estaban dando a esas familias el salario del obispo Wojtyla. Bueno, mirar, seguramente podemos encontrar maneras de ser generosos, de ayudar a los necesitados, pero no podemos reducir la caridad cristiana a la Cuaresma, ¿no? A esos 40 días del año. Todo momento es bueno para pensar en esa multitud de hermanos necesitados. Desde el comienzo, la Iglesia se ha caracterizado por el cuidado de las obras de caridad, junto con el anuncio y el culto, como explica Benedicto XVI. Donde falta alguno de los tres, la evangelización cojea. Por eso el origen y la actualidad de los hospitales, de las instituciones benéficas, fue el apostolado cristiano. Y en las guerras, pues eran los cristianos los que estaban ahí, que se quedaban atrás para cubrir al hermano caído, y ha habido ese sacrificio de la propia vida por los necesitados. Pero no podemos escondernos detrás de las fundaciones. Tenemos que hacer nuestra aportación personal, desde luego con nuestra ayuda económica, por ejemplo, mediante el diezmo. La Iglesia tiene previsto que todos, hay instituciones, pues iglesias no la católica, que piden el 10%, y hay gente que vende cosas y da el 10% a su iglesia. A veces no sabe uno que tan bien manejado ese diezmo por algunos pastores. La Iglesia dice el diezmo lo reduce a lo que uno gana en un año, en un día del año. También un estudiante, pues cuánto es la paga que le hacen en su casa. Dice, pues si a mí me dan X cantidad para el día, pues es una vez al año esa cantidad darla en la iglesia para el diezmo. Si uno es generoso, pues puede dar más, 10 veces más eso, lo que uno vea. Pero también arrimando el hombro. Muchas veces más que el dinero, las personas están esperando una sonrisa, un rato de compañía, sentirse valoradas como hijas de Dios. Además, podemos colaborar en las iniciativas apostólicas de la parroquia, en la catequesis a niños pobres o que se preparan para recibir los sacramentos. Este sábado comienza nuestra catequesis, sábados de 1 a 2:30, ahí toca adelantar el almuerzo, es un tiempo que uno necesita, pero precisamente es esa generosidad de sacar del propio tiempo para ayudar en la preparación de aquellos niños a que estén bien dispuestos para recibir a Jesús sacramentado. Otra manifestación de fraternidad será que nos preocupemos por la formación cristiana de nuestros colegas, fomentar con ellos círculos de estudio, el compendio del catecismo o de ética profesional o otros textos de contenido doctrinal. Pero la caridad cristiana no se reduce a la atención de las personas pobres, a pesar de lo importante que es, como hemos considerado hasta ahora. La caridad comienza por casa, reza el adagio popular. Puede darse el caso de auténticos altruistas que sin embargo son insoportables de puertas para adentro, en el hogar o en el trabajo. Pidamos al Señor que nos ayude a ver la manera de mejorar también en ese aspecto.
Como hay personas que nos pueden resultar más difíciles de tratar, habrá que hacer un pequeño propósito para acercarnos, para comprenderlas, para evitar lo que desune. San José María, se ha sabido después de su muerte, en su época sacerdote joven, había un curita de la diócesis que nadie quería, porque era enfermo de los nervios, entonces era cascarrabias, era insoportable, irritante, dicen los muchachos ahora. Entonces San José María lo estableció como un sacrificio, todos los miércoles lo invitaba a almorzar y mandaba a un chofer a recogerlo, lo traían a la casa, un almuerzo muy bien puesto, para conversar con él, para que se desahogara, para que hablara, y no agradecía, y eso como seguramente a todos nos toca a veces, personas que uno lo está invitando y le queda debiendo, pero lo hacía y le llamaba así, los miércoles en homenaje a San José. Se imaginaba que estaba atendiendo a San José, y era una obra de caridad, todos los miércoles atender a aquel curita enfermo. Hay personas a las que podemos hacer eso, ¿no? Escucharlas, atenderlas, gastarles tiempo, acompañarlas, servir a los demás, tener abiertos los ojos del corazón para descubrir las necesidades ajenas. A veces estamos muy encerrados en nosotros mismos, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que tengo pendiente, que no me alcanza el tiempo, que no voy a llegar, y se nos olvida que el del lado está sufriendo, que tiene un padecimiento especial, que está enfermo, que está en la cárcel, que está en la clínica, que está en el ancianato. Y claro, ir a hacer esa visita es un tiempo largo y habrá que programarlo. De pronto uno dice, uy, esta semana es imposible, pero bueno, la otra, y programarlo y decir que no pase de tal día. A veces será al menos tener ese detalle de hacer una llamada, al menos el mensajito, pero bueno, siempre es muy bueno escuchar, saberse oído, gastar 5 o 10 minutos en una conversación con una persona a la que quizá llaman poco. Es Jesucristo que nos está esperando en aquella persona necesitada. San Juan Pablo II decía, con base en su experiencia personal, que el hombre se afirma a sí mismo de manera más completa dándose. Y ponía ejemplos de la entrega de uno mismo a los demás. Una madre, ¿cuánto se sacrifica? Uno conforme pasa el tiempo, como va viendo mamás más mayores, decimos, todo esto lo hizo por mí mi mamá. Desde el aguantarse los 9 meses con la criatura en el vientre, hasta los trasnochos y todos los sacrificios, ¿no? Recuerdo a don Jesús Urteaga, un sacerdote mayor que tiene unos libros muy famosos, hablaba de su madre diciendo que los había convencido a él y a sus hermanitos de que a ella le fascinaba la cabeza del pescado, y era para que los niños comieran lo bueno, ella comía lo maluco. Pues así podríamos contar historias eternas de una madre, ¿no? El amor de una madre que es feliz gastándose por su hijo, nos sirve ahora para encomendar a la nuestra y para agradecerle al Señor que nos la haya dado. Los soldados también era un ejemplo que ponía el Papa. Un muchacho que se va por allá a la montaña poniendo en peligro su vida para defender nuestra seguridad, por amor a la patria. O también decía el de las personas que se entregan a Dios en el celibato. Hoy estuve predicando un retiro a sacerdotes, y unas monjitas viejitas, ya todas arrugaditas, toda la vida gastada al servicio de la iglesia, cuidando a los sacerdotes para que los sacerdotes puedan hacer su labor. Entonces después el sacerdote es el que aparece en la red social, el que aparece en el podcast, tal, pero la monjita que está detrás, que fue la que le dio el almuerzo, nadie se da cuenta ni cómo se llama. Y toda una vida ahí cuidando de la santidad de los sacerdotes, o del cuidado de los ancianitos, o de las mujeres necesitadas. Personas que se entregan, que se afirman a sí mismas de manera más completa dándose. Cada uno puede buscar propósitos concretos para no ser como es el Epulón que se olvidaba de su hermano. ¿Cómo servir más? Comenzando por la propia casa, cumplir el horario, facilitar la limpieza, ayudar, ¿no?, a remangarse la camisa y echar una mano en toda la labor oficial de la casa, ¿no? El barrido, el trapeado, la lavada de platos, de la planchada,
Ya cada vez hay más conciencia de que eso es para todos, los hombres, las mujeres, los papás, los hijos. Mi propósito de Cuaresma puede ser, no, yo me plancho mi ropa, o yo lavo los platos de la cena, o ayudo con la barrida, ayudo con la trapeada. Ayudo pues también en que, pues no sé, que llega uno con los zapatos sucios, tener el de la delicadeza de limpiarlos antes de entrar para no volver una miseria a la casa. Detalles que hacen, estoy pensando en los demás, en disminuir el trabajo. Incluso si es que hay una señora que ayuda, entonces pues ya se le paga que barra. No, pero que barra menos, si le puedo ayudar teniendo la habitación más ordenada. Alguna vez he contado aquí de un personaje por ahí, un orador público, que hace unos discursos muy buenos sobre los jóvenes, la importancia de que participen en la vida social y política y tal, en la defensa de la vida, sin ser el católico ni nada. Dice, bueno, pero lo más importante para cambiar el mundo es tender la cama. Y bueno, porque es que no, que voy a montar un movimiento, que voy a hacer una movilización social, pero el tipo no, ni se levanta, ni se lucha, ni tiende la cama. Dice, pues que para cambiar el mundo, cambie usted, para empezar, ¿no? Ayude, o sea, como domínese. Bueno, pues son pequeños detalles que uno puede ir diciendo, ve, efectivamente, en la Cuaresma podría empezar por aquí. Facilitar el orden, el silencio, el recogimiento, el trabajo, hacer rendir el agua caliente. De pronto algún día dicen, pues si no baño con agua caliente le puede llegar a más personas. Dejar el televisor a los demás, es que es la Champions, tal, y la hermanita que quiere ver una novela, pues que ella vea la novela y uno no ve el partido. Ese puede ser un sacrificio más importante que subir a Monserrate caminando. Ver con ellos el programa que nos gusta menos, ¿no? Está la mamá viendo ahí un programa que uno parece que además es la 7ª repetición, pero bueno, por acompañarla, por estar con ella y que se sienta querida o querido el papá. Servir en la cocina y en el comedor, detalles como esperar a que se sirvan todos antes de empezar a comer, preocuparse por las necesidades de los demás, de sus alegrías, de sus penas. Este que tenía un examen, el de más allá que operaban al hermano, aquel otro que está buscando una cosa y no la encuentra. Tener ese salir de uno mismo, cargar las necesidades ajenas, ser sembrador de paz y de alegría va por ahí. Resaltar lo positivo, omitir temas desagradables, ser caballero en el deporte, ahora que vamos a jugar, como se ha notado en el nivel que tenemos, saber ganar, saber perder, rezar por los demás y un largo etcétera que cada uno podrá pensar. Es posible que gracias a Dios no tengamos grandes dificultades en la virtud de la caridad cristiana, pero siempre podemos afinar. Pregúntale al Señor, Señor, ¿yo cómo podría afinar en mi casa, en mi estudio en la universidad, en la situación laboral, con mis compañeros, con mis amigos, con los vecinos? También es caridad el esfuerzo por ser más sencillos, por no llamar la atención, por rechazar, como dice un autor espiritual, la pedantería, la jactancia, el aire de suficiencia, como aquel que le dicen, eres egocéntrico, y él responde, y hermoso. Hay gente que es así. Hábitos que dificultan el trato con Dios y con los demás. Será conveniente recordar con frecuencia, dice, la necesidad de olvidarse de sí mismo, mortificando la imaginación, no haciendo caso de fantasías ni de preocupaciones irreales o futuras que probablemente nunca tendrán lugar, ni agrandando pequeñeces que el amor propio tiende a aumentar de modo desproporcionado, evitando los enfados que surgen de susceptibilidades o de sospechas infundadas o temerarias. Pero también es importante darnos cuenta de que todos tenemos en nuestras manos un tesoro para compartir. Ya no solamente el dinero, pero que es verdad y que es importante que nos cueste, que le cueste a la billetera la caridad, porque damos esa limosna y entonces ya no podemos tomar esa gaseosa. Pero alguno podrá decir, lo que pasa es que yo estoy pelado, yo no tengo con qué aportar. Todos tenemos un medio que está en nuestras manos y que los jóvenes todavía más, y es el tiempo, especialmente el que dedicamos a la jornada laboral. Debemos ser conscientes de que el aprovechamiento de esas horas, el rendimiento, la intensidad,
tienen una gran repercusión. Lo pensaba ahora al comienzo de la meditación, no lo dije para dejarlo para este momento. Una gran obra de caridad para un estudiante es estudiar mucho. San José María decía, el Espíritu Santo no tiene por qué darnos luces especiales cuando nos ha dado el tiempo para estudiar, ¿no? Como cuando yo esté en la mitad de la cirugía y aparezca ese apéndice en roto y, ay Dios mío, ¿cómo es que lo tengo que cortar? Dice, no, para eso estuviste estudiando 6 meses de cirugía, para eso tenías que haber estudiado, ¿no? En la residencia, tenías que haber dominado la técnica, no venga a pedir luces especiales ahora, ¿no? Como dicen aquí, en este rato estoy en 8º semestre, estoy estudiando apendicitis, si la trabajo bien, si me aprendo esas técnicas, si le hago a fondo, dentro de 5 años, y quién sabe cuántas veces en la vida, a cuánta gente voy a poder ayudar si he aprovechado el tiempo. Si me he olvidado del Instagram, del YouTube, de la televisión, de llamar a un amigo y me he metido a fondo para aprovechar aquello, ¿a cuánta gente le estoy ayudando si me he estudiado bien ese tema? O si soy un político y estoy estudiando a fondo esos autores que me den luces para amoblar la cabeza, bueno, la carrera que sea. O sea, que no es cuestión de un número de promedio en concreto, pero que sea un esfuerzo para sacar a fondo todo el provecho de las capacidades que Dios me dio, para ser muy buen profesional, para poder aportar a la sociedad, para poder aportar al país. Desde luego, el que tiene mejor promedio va a tener mejor salario y va a poder ayudar a su familia mejor. Pero no solo por la plata, sino para poder aportar más a la sociedad. Y entre más nos sacrifiquemos estudiando a fondo, más aportaremos al mundo. Y no solamente cuando estamos estudiando, yo ya estoy viejo y ya está hablando ahora, espero poderme este fin de semana sacar un tiempo a poder estudiar a fondo, para poder aportar ahí una ideita en algún artículo. Pero eso no es como, ay Espíritu Santo, dame una ideita. No, leas estos 10 artículos y ahí saldrá una ideita. Pues todos tenemos que, hasta que nos muramos, estar estudiando. En estos días me llamó la atención una entrevista, no la he leído, pero ya los highlights me fue muy interesante. Un hombre como de 100 años ha sido rector de universidad y todavía sigue con ese apasionamiento por estudiar, por aprender, por estar al día, por poder aportar al diálogo cultural en el que se mueve. Entonces, en nuestra época existen muchas formas de disminuir ese rendimiento, las redes sociales, la facilidad de estar conectados en tiempo real con todas las noticias del mundo. Aunque estos medios en sí mismos no son malos, sí lo serían si nos distraen de nuestras responsabilidades. Si podía haber hecho 10 ejercicios y por estar mirando cuál fue la última notificación del Instagram, hago 7, pues ahí perdí. Le dejé de aportar al mundo el conocimiento mío, el ahondar en la capacidad. Quizá es uno de esos 3 problemas que no estudié, es el que va a caer en el examen y después me va a ir peor, por haberme distraído por ver quién entró. Entonces está uno haciendo su oración y está mirando para atrás. Bueno, no, estoy mirando para adelante, ¿no? Estoy estudiando, estoy en la biblioteca, suena la puerta, a mí qué me importa quién entró. Yo estoy metido en mi tema, ¿no? Aunque esos medios entonces nos tienen que servir para ahondar en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones. También así, si nos descuidamos, si no aprovechamos el tiempo, si no le sacamos jugo a esos talentos que el Señor nos dio, nos convertiríamos en ricos epulones. Pues la Virgen es un ejemplo vivo del espíritu de servicio que hemos contemplado. Cuando el ángel se le aparece y le anuncia que es la Madre de Dios, la reacción de ella no es pues como pavonearse diciendo pues soy la madre del Mesías, soy la criatura más importante de la creación. No, sale a trabajar gratis, voluntaria, de sirvienta donde su prima Isabel. El ángel le dice, tienes a tu prima, que es una anciana y está en embarazo, y no es que la Virgen, ay, que voy por el chisme, no, va a trabajar 3 meses hasta que nace Juan Bautista. Se dedica a servir. Y en Caná, en las bodas, está todo el mundo pendiente de su fiesta, ¿no? Del baile, del vino. Ella se va para la cocina y mira que está faltando el vino, que está escaseando. Y le pide a Jesús. Y hace que se adelante la hora del primer milagro. Todo eso porque no estaba pendiente de que la sirvieran, sino de servir a los demás. Pidámosle a ella que en nuestra vida se cumpla el programa de Jesús,
que no seamos ciegos de corazón como el rico Epulón, sino que hagamos lema de nuestra vida las palabras de Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.